Me escondieron el teléfono para que no llamara a nadie, pero ya había hablado con mi abogado. Mis hijos, Valeria y Andrés, llevaban meses tratando de convencerme de que ya no podía seguir viviendo sola en mi casa. «Mamá, a tus 68 años no es seguro que vivas sin compañía», repetían constantemente. Lo que ellos no sabían es que ya había descubierto sus verdaderas intenciones: vender mi casa para repartirse la herencia antes de tiempo. El día que decidieron intervenir, lo recuerdo perfectamente. Estaba preparando un té de manzanilla en mi cocina cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, vi a mis 2 hijos junto a sus respectivos cónyuges, todos con expresiones sombrías como si asistieran a un funeral. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La familia que yo había criado con tanto amor ahora me miraba como si fuera una carga, un obstáculo en sus vidas. «Mamá, tenemos que hablar seriamente», dijo Valeria mientras todos se acomodaban en mi sala, sin siquiera esperar mi invitación. Andrés colocó sobre la mesa unos documentos y comenzó a explicarme con voz condescendiente. «Hemos encontrado un lugar perfecto para ti, una residencia con atención médica las 24 horas». Mientras hablaba, noté cómo su esposa Claudia miraba con codicia los muebles antiguos que mi difunto esposo y yo habíamos coleccionado durante décadas. La traición se sentía como una puñalada en mi pecho. Durante años había confiado en mis hijos, les había dado todo lo que tenía. Incluso pagué sus estudios universitarios, vendiendo algunas joyas familiares. Ahora querían deshacerse de mí para quedarse con mi casa. «No necesito una residencia. Estoy perfectamente bien aquí», respondí con firmeza. Valeria suspiró dramáticamente. «Mamá, te encontramos la semana pasada hablando sola en el jardín. Esto no puede seguir así». Lo que mi hija no mencionó es que yo estaba hablando por teléfono con mi amiga Carmen, usando auriculares inalámbricos, algo que le había explicado en ese momento. Estaban tergiversando la realidad para justificar su plan. «La casa necesita muchas reparaciones», añadió Andrés, «y tú no puedes ocuparte de eso. Sería mejor venderla ahora que está en buen estado». Sus palabras revelaban sus verdaderas intenciones. Esta casa, valorada en casi $300,000 según la última tasación, era lo que realmente les interesaba, no mi bienestar. «Además», continuó Valeria, «con el dinero de la venta podremos pagar la residencia por muchos años y todavía quedará una buena cantidad para tus gastos». Lo que no decía era que ellos serían quienes administrarían ese dinero, como ya habían insinuado en conversaciones anteriores. Mientras discutían entre ellos sobre los beneficios de su plan, recordé la conversación que había tenido 3 días antes con mi abogado, el señor Jiménez. Había sido mi vecino por más de 30 años, quien me había recomendado buscar asesoría legal después de escuchar a mis hijos hablar en el jardín sobre vender mi casa. «Doña Magdalena debe protegerse», me había dicho mi vecino con genuina preocupación. El abogado fue muy claro. «Señora Magdalena, mientras usted esté en pleno uso de sus facultades mentales, nadie puede obligarla a vender su propiedad o trasladarla a una residencia contra su voluntad». También me ayudó a preparar algunos documentos legales para proteger mi patrimonio y garantizar que mis decisiones fueran respetadas. «Hemos traído estos papeles para que los firmes», dijo Andrés sacando un fajo de documentos de su maletín. «Es un poder general para que podamos encargarnos de todo sin molestarte». La justicia estaba de mi lado, pero ellos no lo sabían. «Necesito leerlos con calma», respondí, intentando ganar tiempo. «Y también quisiera consultarlo con alguien de confianza». «¿Con quién, mamá?» «Nosotros somos tu familia», respondió Valeria con impaciencia. «No necesitas hablar con nadie más sobre asuntos familiares». Fue entonces cuando noté que mi teléfono móvil, que siempre dejaba sobre la mesita del recibidor, había desaparecido. Andrés siguió mi mirada y dijo casualmente: «Ah, tu teléfono estaba con la batería baja. Lo puse a cargar en mi auto». La mentira era tan evidente que casi me reí. Estaban aislándome, quitándome la posibilidad de pedir ayuda. «De acuerdo», dije fingiendo rendirme. «Pero necesito un momento a solas para asimilar todo esto. ¿Podrían preparar café mientras tanto?» El café está en la alacena de la cocina. Cuando mis hijos se dirigieron a la cocina, aproveché para ir rápidamente a mi habitación. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué un teléfono celular antiguo que guardaba como respaldo. Lo había cargado la noche anterior, anticipando que algo así podría ocurrir.
Mi abogado me había aconsejado estar preparada. La familia puede ser imprevisible cuando hay una herencia de por medio. Me había dicho con una expresión que revelaba que había visto casos similares innumerables veces. Marqué su número mientras escuchaba a mis hijos discutir en la cocina sobre cómo convencerme. El señor Jiménez respondió al segundo timbrazo. «Está sucediendo, tal como le advertí», susurré. «Están aquí con documentos para que les dé un poder general». «No firme nada, doña Magdalena», respondió con firmeza. «Estoy a 15 minutos de su casa. Manténgalos ocupados». Apenas colgué, Valeria apareció en la puerta de mi habitación. Su rostro se transformó al verme con el teléfono en la mano. «¿Con quién estabas hablando?», preguntó con una mezcla de sorpresa y enojo. La traición en su voz era palpable, como si yo fuera quien estuviera engañándola. «Con nadie importante», respondí guardando el teléfono en el bolsillo de mi bata. Solo quería ver la hora. Valeria entrecerró los ojos. Claramente no me creía. «Mamá, estamos preocupados por ti. Últimamente has estado actuando de forma extraña, olvidando cosas». «¿Qué cosas he olvidado exactamente?», la desafié. «La semana pasada dejaste la estufa encendida», contestó rápidamente. «Eso es falso, Valeria. Tengo una estufa de inducción que se apaga automáticamente. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Tu padre la instaló precisamente porque pensó en mi seguridad a largo plazo». Mi hija se quedó sin palabras por un momento. No esperaba que yo tuviera una respuesta clara. Durante meses habían estado construyendo una narrativa de que yo estaba perdiendo facultades mentales, pero era todo una fabricación para justificar sus acciones. «Andrés», llamó a su hermano, ignorando mi respuesta. «Mamá tiene otro teléfono». Mi hijo apareció en la puerta con una taza de café a medio preparar en la mano. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con tono acusatorio. «Es mío», respondí simplemente. «Esta sigue siendo mi casa, y puedo tener tantos teléfonos como quiera». Los vi intercambiar miradas, como si estuvieran confirmando algún diagnóstico imaginario. La familia que una vez fue mi mayor orgullo, ahora conspiraba contra mí en mi propia casa. «Creo que esto demuestra exactamente de lo que estamos hablando», dijo Andrés con tono condescendiente. «Estás escondiendo teléfonos por toda la casa. Este comportamiento paranoico es preocupante. No hay nada paranoico en tener un teléfono de respaldo, especialmente cuando alguien toma el mío sin permiso», respondí mirándolo directamente a los ojos. Claudia, la esposa de Andrés, se unió a la conversación desde el pasillo. «Deberíamos llamar al doctor Méndez. Él podría ayudarnos a explicarle la situación a Magdalena». El doctor Méndez era el médico de la familia, pero hacía meses que no lo veía. Me pregunté si también lo habrían involucrado en su plan. «No necesito que nadie me explique nada», dije con firmeza. «Entiendo perfectamente lo que está pasando aquí». «¿Y qué crees que está pasando, mamá?», preguntó Valeria con tono condescendiente. «Quieren mi casa», respondí directamente. «Han estado calculando cuánto podrían obtener por ella desde que su padre falleció». El rostro de mis hijos palideció. La verdad a veces tiene ese efecto. Por un momento, el silencio inundó la habitación. «Eso es absurdo», murmuró finalmente Andrés, pero su voz carecía de convicción. «Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es seguir viviendo en mi hogar, donde tengo mis recuerdos, mis vecinos, mi vida», contesté. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Sentí un profundo alivio al saber que probablemente sería mi abogado. Intenté levantarme, pero Andrés me detuvo suavemente por el brazo. «Yo atenderé», dijo con firmeza. «Tú quédate aquí con Valeria». Mi hijo salió de la habitación mientras Valeria se sentaba junto a mí en la cama, como si estuviera vigilándome. «Mamá», dijo con voz suave, casi suplicante, «tienes que entender que ya no puedes vivir sola. ¿Qué pasaría si te caes y no hay nadie para ayudarte?» «Tengo un sistema de alarma médica», respondí mostrándole el botón que llevaba colgado al cuello. «Y mis vecinos me visitan diariamente. No estoy sola ni desprotegida». Escuché voces elevadas desde la entrada. Andrés parecía estar discutiendo con alguien. «¿Quién es usted y qué quiere?», oí que preguntaba mi hijo con tono agresivo. «Soy el abogado de la señora Magdalena Ortiz», respondió una voz firme que reconocí como la del señor Jiménez. «Ella me llamó y me pidió que viniera». «Mi madre no necesita un abogado», respondió Andrés.
Estamos en medio de un asunto familiar. Precisamente por eso estoy aquí, respondió el abogado, para asegurarme de que los derechos de doña Magdalena sean respetados durante este asunto familiar. Valeria se levantó de golpe al escuchar la conversación. ¿Llamaste a un abogado?, me preguntó con incredulidad. ¿Cómo pudiste hacernos esto? De la misma manera que ustedes planearon quitarme mi casa a mis espaldas, respondí con calma. Me puse de pie lentamente, apoyándome en mi bastón. Vamos a recibir al señor Jiménez como corresponde. La expresión de mi hija era una mezcla de sorpresa y traición. Nunca esperó que su madre, a quien consideraban vulnerable y manipulable, hubiera tomado medidas para protegerse. Cuando llegué a la sala, vi a mi abogado de pie en la entrada, con su maletín en la mano, mientras Andrés bloqueaba parcialmente la puerta. El contraste entre ellos era notable. Mi hijo, siempre tan seguro de sí mismo, ahora parecía nervioso frente a este hombre de aspecto profesional y sereno. «Buenos días, señora Ortiz», saludó el señor Jiménez al verme. «¿Está todo bien?» «Ahora lo está», respondí con una sonrisa de alivio. «Por favor, pase». Andrés tuvo que hacerse a un lado para dejar entrar al abogado. La tensión en la sala era tan densa que casi podía tocarse. El señor Jiménez, un hombre de unos 50 años con una presencia serena pero autoritaria, se sentó en el sillón que yo le indiqué mientras mis hijos y sus parejas permanecían de pie, visiblemente incómodos. «Mi cliente me ha informado que están presionándola para que venda su propiedad y se traslade a una residencia contra su voluntad», comenzó el abogado sin rodeos. «No es así», intervino Valeria rápidamente. «Solo estamos preocupados por su bienestar. Mamá ha estado mostrando signos de confusión últimamente». El señor Jiménez sacó una carpeta de su maletín. «Tengo aquí un informe médico de hace 3 semanas. La doctora Ramírez, geriatra con 30 años de experiencia, certifica que la señora Ortiz goza de plenas facultades mentales y es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones». Mis hijos se miraron sorprendidos. No sabían que había visitado a una especialista por recomendación de mi abogado, anticipándome a sus posibles argumentos. «Esa doctora no conoce a nuestra madre como nosotros», protestó Andrés, visiblemente alterado. «Nosotros vemos cómo está día a día». «¿Día a día?», cuestioné con amargura. «Andrés, apenas vienes a verme una vez al mes, y cuando lo haces, pasas más tiempo inspeccionando la casa que conversando conmigo». Mi hijo se quedó sin palabras. Era cierto. Desde la muerte de su padre hace 3 años, sus visitas se habían vuelto cada vez más esporádicas y tensas. «Además», continuó el señor Jiménez, «tengo entendido que ustedes han traído documentos para que su madre firme hoy. ¿Puedo verlos?» Claudia, la esposa de Andrés, intervino por primera vez. «Esto es ridículo. Es un asunto familiar que no requiere abogados». «Por el contrario, señora», respondió Jiménez con firmeza. «Cualquier documento que implique la transferencia de propiedades o poderes legales definitivamente requiere asesoría legal adecuada». Andrés, visiblemente frustrado, arrojó los documentos sobre la mesa de centro. «Tome, léalos. No hay nada malo en ellos. Solo queremos proteger a nuestra madre». El abogado examinó los papeles detenidamente, mientras yo observaba las expresiones tensas de mis hijos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Recordé cuando eran pequeños, cómo Valeria solía treparse a mi regazo para que le leyera cuentos, y cómo Andrés siempre me traía flores silvestres que recogía en el camino de regreso de la escuela. ¿En qué momento mis dulces niños se habían convertido en adultos, capaces de traicionar así a su propia madre? «Esto es exactamente lo que temía», dijo finalmente el abogado, interrumpiendo mis pensamientos. «Este documento no solo otorga un poder general sobre sus bienes, señora Ortiz, también incluye una cláusula que autoriza la venta inmediata de esta propiedad y la transferencia de los fondos a una cuenta conjunta a nombre de sus hijos. Es para administrar mejor sus finanzas», se defendió Valeria. «Mamá ya no puede ocuparse de esas cosas. He manejado mis finanzas perfectamente desde que su padre murió», respondí con dignidad. «Y antes de eso, fui yo quien llevaba las cuentas de nuestro hogar durante 40 años de matrimonio». El señor Jiménez dejó los documentos sobre la mesa y me miró. «Señora Ortiz, ¿qué desea hacer?». Sentí todas las miradas sobre mí. Era el momento de tomar una decisión que cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. La traición de mis hijos dolía profundamente,
pero también sentía una extraña sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control absoluto de mi vida. No firmaré nada, dije con voz clara y firme. Esta es mi casa, y seguiré viviendo en ella mientras yo lo decida. Si mis hijos están realmente preocupados por mi bienestar, pueden visitarme más a menudo, en lugar de intentar controlar mi vida desde lejos. Andrés dio un paso hacia mí, con el rostro enrojecido por la ira contenida. Mamá, estás cometiendo un error. Esa tal doctora Ramírez no te conoce como nosotros. Has estado cada vez más olvidadiza. ¿En serio, Andrés? Lo desafié. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que olvidé algo importante? Dame un ejemplo concreto. Mi hijo abrió la boca y la cerró sin decir nada. No tenía ejemplos reales porque sus acusaciones eran infundadas. El señor Jiménez intervino nuevamente. Además, debo informarles que doña Magdalena ha tomado algunas medidas legales preventivas. Sacó otro documento de su maletín. Ha establecido un fideicomiso para la administración de sus bienes, en caso de que realmente llegue a perder sus facultades en el futuro. Yo seré el albacea, junto con un comité independiente que incluye a su médico de cabecera y a su vecina, la señora Carmen Velasco. La sorpresa en los rostros de mis hijos era evidente. No esperaban que hubiera pensado en todo con tanta anticipación. ¿Confías más en extraños que en tus propios hijos?, preguntó Valeria con voz temblorosa, al borde de las lágrimas. No son extraños, respondí con tristeza. Son personas que han demostrado preocuparse genuinamente por mí, a diferencia de ustedes, que solo aparecen cuando hay algo que les interesa. Mis palabras cayeron como piedras en un estanque. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver el dolor en sus rostros, pero también había algo más, vergüenza. Quizás, por primera vez, estaban enfrentando la realidad de sus acciones. Les propongo algo, dije finalmente, suavizando un poco mi tono. Si realmente están preocupados por mí, podemos encontrar una solución que no implique quitarme mi hogar. Quizás una asistente que venga unas horas al día, o incluso instalaciones adicionales de seguridad en la casa. Eso costaría dinero, murmuró Andrés, revelando involuntariamente sus verdaderas preocupaciones. Dinero que yo pagaría, respondí. Mi pensión es más que suficiente para cubrir mis necesidades, y tengo ahorros que su padre y yo acumulamos precisamente para nuestra vejez. El señor Jiménez asintió aprobatoriamente. Es una propuesta razonable, y les aseguro que el estado mental de doña Magdalena es excelente. No hay justificación legal para intervenir en sus decisiones. Carlos, el esposo de Valeria, que había permanecido callado todo este tiempo, finalmente habló. Creo que deberíamos escuchar a Magdalena. Si ella está dispuesta a aceptar ayuda en casa, quizás sea la mejor solución para todos. Valeria le lanzó una mirada fulminante, pero él mantuvo su postura. Piénsalo, Val. ¿Cómo te sentirías tú si alguien intentara sacarte de tu hogar contra tu voluntad? Ese pequeño momento de empatía de mi yerno me dio esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás, con tiempo y diálogo honesto, podríamos reconstruir nuestra familia sobre bases más sanas. Propongo que nos tomemos unos días para reflexionar, sugerí. Podemos reunirnos la próxima semana y discutir alternativas que respeten mi autonomía, pero también atiendan sus preocupaciones, si es que son genuinas. Mis hijos parecían aturdidos, como si hubieran entrado a mi casa esperando una victoria fácil y ahora se encontraran completamente desarmados. La presencia de mi abogado y los documentos que habíamos preparado los habían tomado totalmente por sorpresa. Me parece una excelente idea, apoyó el señor Jiménez, y sugiero que en esa reunión esté presente también la doctora Ramírez, para que puedan discutir directamente con ella cualquier inquietud sobre la salud de doña Magdalena. Andrés recogió bruscamente los documentos de la mesa. Esto no ha terminado, mamá, dijo con una mezcla de frustración y advertencia en su voz. Estás siendo manipulada por este abogado que apenas conoces. Lo conozco lo suficiente para saber que está protegiendo mis intereses, no los suyos, respondí con firmeza. Y si quieres seguir discutiendo esto, tendrás que esperar hasta nuestra próxima reunión. Ahora, si me disculpan, estoy cansada y me gustaría descansar. Valeria se acercó a mí, todavía intentando mantener su fachada de hija preocupada. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Todo esto es por tu bien. Si realmente quieres mi bien, respeta mis decisiones, contesté.
He vivido casi 70 años tomando mis propias decisiones, y no veo razón para dejar de hacerlo ahora. Mis hijos y sus parejas finalmente se marcharon, no sin antes lanzar miradas de reproche hacia mí y de hostilidad hacia el señor Jiménez. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros, aunque mi corazón seguía doliendo por la traición. «Ha sido muy valiente, doña Magdalena», me dijo el abogado mientras recogía sus documentos. «No es fácil enfrentarse a la propia familia, especialmente cuando intentan utilizar su edad en su contra. Gracias por venir tan rápido», respondí con sinceridad. «No sé qué habría pasado si hubiera estado sola». «Para eso estamos», dijo con una sonrisa amable. «Ahora, permítame explicarle los siguientes pasos que debemos dar para asegurar su protección legal a largo plazo». Durante la siguiente hora, discutimos varias opciones para fortalecer mi posición. El señor Jiménez sugirió que, además del fideicomiso que ya habíamos establecido, sería prudente actualizar mi testamento para evitar futuras disputas. También recomendó instalar cámaras de seguridad en la casa, no solo para mi protección física, sino también para documentar cualquier intento futuro de presión por parte de mis hijos. Cuando el abogado se marchó, me quedé sola en mi sala, mirando las fotografías familiares que adornaban las paredes. Tantos recuerdos felices, tantos momentos que creí genuinos. ¿Habían estado mis hijos planificando esto desde hace tiempo? ¿O era una decisión reciente motivada por alguna necesidad financiera que desconocía? Decidí llamar a Carmen, mi vecina y amiga desde hacía décadas. Necesitaba compartir con alguien lo sucedido. Y además, ella había sido testigo de algunas de las conversaciones sospechosas entre mis hijos en el jardín. «Magdalena, no puedo creer que hayan llegado tan lejos», dijo Carmen indignada, después de escuchar mi relato. «¿Quieres que vaya a acompañarte un rato?» «No es necesario, estoy bien», respondí, aunque agradecía su ofrecimiento. «El señor Jiménez ha sido de gran ayuda, pero hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Recuerdas exactamente qué escuchaste cuando mis hijos estaban hablando en el jardín la semana pasada?» Carmen hizo una pausa antes de responder. «No quería decírtelo para no herirte, pero ya que lo preguntas, escuché a Andrés decir que con el dinero de la venta de tu casa, él podría finalmente abrir ese restaurante que siempre ha querido. Y Valeria mencionó algo sobre usar su parte para saldar unas deudas». La revelación me golpeó como un puño en el estómago. No era solo una preocupación exagerada por mi bienestar. Tenían planes concretos para el dinero de la venta. Mis propios hijos estaban dispuestos a sacarme de mi hogar para financiar sus proyectos personales. «¿Estás segura?», pregunté, aunque sabía que Carmen no me mentiría. «Completamente. Incluso mencionaron que tenían que actuar rápido, antes de que el nuevo plan de desarrollo urbano entre en vigor, porque eso aumentaría significativamente el valor de las propiedades en esta zona». Esa era información que yo desconocía. ¿Un nuevo plan de desarrollo urbano? Después de despedirme de Carmen, busqué en Internet y, efectivamente, encontré noticias sobre un proyecto municipal para revitalizar nuestro barrio con nuevos parques, mejores infraestructuras y una línea de tranvía que pasaría a solo 2 cuadras de mi casa. Según los expertos inmobiliarios citados en los artículos, las propiedades en esta zona podrían duplicar su valor en los próximos 5 años. La codicia de mis hijos tenía ahora un nuevo contexto. No solo querían mi casa para sus necesidades inmediatas, también querían adelantarse a esta revalorización. La traición era aún más calculada de lo que había imaginado. Pasé una noche intranquila, despertándome al menor ruido, temerosa de que mis hijos pudieran intentar algo más drástico, ahora que su plan inicial había fallado. A la mañana siguiente, siguiendo el consejo del señor Jiménez, llamé a una empresa de seguridad para instalar cámaras y un sistema de alarma moderno. Mientras esperaba al técnico, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, el esposo de Valeria. «Magdalena, soy Carlos. ¿Podemos hablar?», preguntó con voz tensa. «Claro, Carlos. ¿Qué sucede?», respondí con cautela. «Preferiría que fuera en persona. ¿Puedo pasar por tu casa en 1 hora?» «Vendría solo», añadió, como si supiera que eso sería importante para mí. Dudé por un momento, pero mi curiosidad pudo más. «De acuerdo, te espero». Exactamente 1 hora después, Carlos llegó a mi puerta. Parecía nervioso y cansado, como si no hubiera dormido bien. «Gracias por recibirme», dijo mientras se sentaba en mi sala. «Lo que pasó ayer no estuvo bien, y creo que debes saber toda la verdad. Te escucho».
dije preparándome mentalmente para lo que pudiera venir. Carlos tomó aire profundamente antes de comenzar. Valeria y Andrés están en graves problemas financieros. Han estado ocultándotelo, pero la situación es crítica. Andrés invirtió en un negocio que fracasó estrepitosamente y no solo perdió todo su dinero, sino que ahora debe una cantidad considerable a unos prestamistas. ¿Prestamistas? ¿Te refieres a usureros?, pregunté alarmada. Carlos asintió. Y en cuanto a Valeria y yo, nuestra situación tampoco es buena. Hicimos una mala inversión en criptomonedas siguiendo el consejo de Andrés. Perdimos casi todos nuestros ahorros. Mi mente daba vueltas procesando esta información. Mis hijos estaban desesperados por dinero. Y yo, o más bien mi casa, era su solución. ¿Por qué no vinieron a mí directamente? Podría haberlos ayudado de alguna manera, dije con tristeza. Orgullo, vergüenza, y porque sabían que no aprobarías cómo se metieron en estos problemas, respondió Carlos con honestidad. Especialmente Andrés. Los prestamistas no son personas con las que se deba jugar, Magdalena. Le han dado un ultimátum. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de ultimátum? Carlos dudó antes de responder. Han amenazado con hacerle daño si no paga en las próximas 2 semanas. Por eso está tan desesperado por vender tu casa. Necesita el dinero urgentemente. ¿Y por qué me lo estás contando tú? ¿Valeria sabe que estás aquí?, pregunté, sospechando de sus motivos. No lo sabe. Y probablemente se enfurecerá cuando se entere, admitió Carlos. Pero no puedo ser parte de esto. No puedo permitir que te manipulen y te saquen de tu hogar bajo falsos pretextos. No es justo. Y no es como me enseñaron a tratar a la familia. Vi sinceridad en sus ojos. Carlos siempre había sido el más centrado de los 4, el que mantenía la calma en situaciones difíciles. Su lealtad dividida entre su esposa y sus principios morales era evidente en su rostro tenso. Gracias por tu honestidad, Carlos, dije finalmente. Significa mucho para mí. Hay algo más, añadió, visiblemente incómodo. Andrés y Valeria tienen un plan alternativo si no logran convencerte. Van a intentar que un médico amigo de Andrés te declare incapaz. Ya han hablado con él y está dispuesto a hacerlo a cambio de ciertos favores profesionales. La indignación me dejó sin palabras por un momento. ¿Están dispuestos a llegar tan lejos?, murmuré finalmente, más para mí misma que para Carlos. Me temo que sí, confirmó Carlos con expresión sombría. El plan es que este médico, el doctor Herrera, venga a visitarte la próxima semana, aparentemente para un chequeo rutinario. Pero su informe ya está prácticamente escrito. Me levanté de mi asiento, sintiendo que la ira y la indignación me daban una energía renovada. Esto ya no se trata de una familia preocupada por su madre mayor. Esto es un complot criminal. Lo sé, dijo Carlos bajando la mirada, y no puedo ser parte de ello. Mi conciencia no me lo permite. ¿Qué sugieres que haga?, le pregunté, valorando su inesperada alianza. Llama a tu abogado inmediatamente. Cuéntale todo lo que te he dicho. Él sabrá cómo protegerte legalmente. Carlos hizo una pausa antes de añadir. Y si puedes, ayuda a Andrés con su deuda. No porque lo merezca, sino porque temo por su seguridad. La situación era más complicada de lo que había imaginado. Mis hijos no solo estaban siendo codiciosos, estaban desesperados, y en su desesperación estaban dispuestos a cruzar líneas que nunca pensé que cruzarían. «Carlos, ¿estarías dispuesto a repetir todo esto ante mi abogado?», le pregunté. «Necesitaré pruebas de lo que me estás contando». Él asintió lentamente. «Lo haré. No será fácil. Valeria probablemente no me perdonará, pero es lo correcto». Después de que Carlos se marchara, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde mi difunto esposo solía leer el periódico cada mañana. «Roberto», murmuré, como si pudiera escucharme. «¿Qué hicimos mal con nuestros hijos? ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que la familia?». Llamé inmediatamente al señor Jiménez y le conté todo lo que había descubierto. Su reacción fue de profunda preocupación. «Doña Magdalena, esto es muy grave», dijo con voz seria. «Lo que están planeando podría constituir varios delitos: intento de estafa, falsificación de documentos médicos, abuso de persona vulnerable. Necesitamos actuar rápidamente». «¿Qué sugiere?», pregunté, sintiendo que la situación me superaba. «Primero, documentaremos todo. La declaración de su yerno será crucial. Segundo, le sugiero que acepte la visita de ese supuesto médico, pero con ciertas condiciones. La presencia de su médico habitual
y la mía como su representante legal. Tercero, presentaremos una denuncia preventiva ante la Fiscalía de Protección al Adulto Mayor. La idea de denunciar a mis propios hijos me causaba un dolor indescriptible, pero comprendía que era necesario para protegerme. La familia que había construido con tanto amor y sacrificio ahora se desmoronaba ante mis ojos, y yo debía pensar en mi propia seguridad. Hay algo más que debemos considerar, continuó el abogado. Si su hijo está realmente en peligro por deudas con prestamistas, quizás deberíamos contactar a las autoridades también por ese lado. No quiero que Andrés vaya a la cárcel, dije con el corazón encogido. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Entiendo su posición, pero considere esto. Si esas personas son tan peligrosas como describe su yerno, la situación podría escalar y afectarla también a usted. Los usureros no suelen detenerse ante nada cuando quieren cobrar sus deudas. El señor Jiménez tenía razón. Por mucho que quisiera proteger a Andrés, la situación había llegado a un punto donde ya no podía manejarla sola o en privado. Se requería intervención profesional. De acuerdo. Acepté finalmente. ¿Cuándo podemos reunirnos con Carlos para tomar su declaración formal? Mañana mismo, si es posible. Cuanto antes actuemos, mejor. Al día siguiente, Carlos cumplió su palabra y se presentó en la oficina del señor Jiménez. Su declaración fue grabada y documentada con todos los detalles. Las deudas de Andrés, el plan para declararme incapaz, incluso conversaciones específicas que había escuchado entre mi hija y mi hijo donde discutían cómo repartirse el dinero de la venta de mi casa. Mientras estábamos terminando, mi teléfono sonó. Era Valeria. «Mamá, ¿has visto a Carlos? No llegó a dormir anoche y no contesta mis llamadas», dijo con voz preocupada. Miré a Carlos, quien negó con la cabeza, indicándome que no revelara su ubicación. «No, hija, no lo he visto», respondí, sintiendo el peso de la mentira. «¿Has probado llamando a sus amigos o a su oficina?» «Ya lo intenté todo», respondió Valeria, y por primera vez en mucho tiempo escuché auténtica angustia en su voz. «Estoy preocupada, mamá. Nunca había hecho algo así. Estoy segura de que aparecerá pronto», dije, intentando sonar tranquilizadora. Quizás necesitaba tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar? ¿Sobre qué?, preguntó Valeria con súbita suspicacia. «No lo sé, hija. Solo estoy tratando de ayudar», respondí evasivamente. Después de colgar, Carlos me miró con culpabilidad. «Debería llamarla. No quiero causarle más angustia de la necesaria». «Hazlo», le aconsejé. «Pero no le digas dónde estás ni lo que has hecho. Al menos no todavía». Mientras Carlos llamaba a Valeria desde un rincón de la oficina, el señor Jiménez me mostró los documentos que había preparado. Una denuncia formal por intento de estafa y abuso, una solicitud de medidas cautelares y una carta dirigida al Colegio de Médicos denunciando al doctor Herrera por su disposición a falsificar informes médicos. «¿Estás segura de que quiere proceder con todo esto?», me preguntó el abogado con delicadeza. «Una vez que presentemos estos documentos, no habrá vuelta atrás. El proceso legal seguirá su curso». Miré los papeles frente a mí, sintiendo el peso de la decisión. ¿Hay alguna alternativa que nos permita resolver esto sin llevar a mis hijos ante la justicia? El señor Jiménez reflexionó un momento. «Podríamos intentar una mediación familiar con presencia legal. Expondremos lo que sabemos y les daremos una oportunidad de rectificar antes de presentar las denuncias formales». Esa opción me pareció más razonable. A pesar de todo, seguían siendo mis hijos. «Prefiero intentar eso primero», decidí. Carlos terminó su llamada y volvió a reunirse con nosotros. Le dije que necesitaba tiempo a solas, que estaba en un hotel pensando en algunas cosas, nos informó. No pareció sospechar nada. «Bien», dijo el abogado. «Ahora, señor Carlos, ¿estaría dispuesto a participar en una mediación familiar? Su testimonio será crucial». «Lo haré», respondió con firmeza. «Ya no puedo seguir siendo cómplice de esto». El señor Jiménez organizó la mediación para el día siguiente en su despacho. Envió citaciones formales a Andrés y Valeria, indicando que se trataba de un asunto legal urgente relacionado con mi patrimonio. No mencionó la presencia de Carlos ni el verdadero propósito de la reunión. Esa noche apenas pude dormir. Me atormentaban los recuerdos de mis hijos cuando eran pequeños, inocentes, llenos de amor y admiración hacia sus padres. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el dinero se había vuelto más importante que el amor familiar? A la mañana siguiente llegué temprano al despacho del abogado. Carlos ya estaba allí,
con aspecto cansado pero decidido. Valeria sospecha algo, me dijo. Me preguntó varias veces qué estaba pasando. ¿Por qué necesitaba tiempo a solas, justo ahora? ¿Le dijiste algo?, pregunté preocupada. No, pero no será fácil cuando me vea aquí hoy, a las 10 en punto. Andrés y Valeria llegaron juntos. Sus expresiones de sorpresa al ver a Carlos sentado junto a mí fueron reveladoras. ¿Qué significa esto?, preguntó Andrés, mirando alternativamente a Carlos y a mí. ¿Qué hace él aquí? El señor Jiménez tomó el control de la situación. Por favor, tomen asiento. Estamos aquí para discutir un asunto muy serio que afecta a toda la familia. Mis hijos se sentaron con evidente incomodidad. Valeria no dejaba de mirar a Carlos con una mezcla de confusión y traición en sus ojos. «Señor Andrés, señora Valeria», comenzó el abogado. «Hemos convocado esta reunión porque tenemos información preocupante sobre sus intenciones hacia su madre, la señora Magdalena Ortiz». Andrés se enderezó en su asiento, adoptando una postura defensiva. «No sé de qué está hablando. Solo queremos lo mejor para nuestra madre. Tenemos razones para creer que eso no es cierto», respondió el abogado con calma. «De hecho, tenemos evidencia de que ustedes han estado planeando apropiarse indebidamente de la propiedad de doña Magdalena mediante engaños y falsificación de documentos médicos». El rostro de Andrés palideció visiblemente. Valeria miró a Carlos con incredulidad. «Tú les dijiste eso. Nos traicionaste». «No es traición decir la verdad, Valeria», respondió Carlos con firmeza, aunque con dolor en su voz. «Lo que estaban planeando es ilegal y moralmente incorrecto». «Antes de continuar», intervine, «quiero que sepan que tenemos dos opciones. Podemos resolver esto en familia o podemos llevarlo ante la justicia. Preferiría la primera opción, pero eso dependerá de ustedes». Andrés, siempre el más pragmático, pareció calcular rápidamente sus opciones. «¿Qué quieres decir con resolver esto en familia?» «Quiero la verdad», respondí simplemente. «Toda la verdad sobre sus deudas, sobre sus planes, sobre por qué decidieron actuar a mis espaldas, en lugar de hablar conmigo directamente». Hubo un largo silencio. Finalmente, Andrés se derrumbó. Como un dique que cede ante la presión del agua, toda su fachada de hijo preocupado se desmoronó, revelando a un hombre desesperado y asustado. «Estoy arruinado, mamá», confesó con voz quebrada. «Invertí todo en un negocio que resultó ser una estafa. Perdí no solo mis ahorros, sino que me endeudé con personas peligrosas. Me han amenazado y el plazo vence en una semana». «¿Por qué no viniste a mí directamente?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Porque sabía que no aprobarías mis decisiones, porque me avergonzaba admitir mi fracaso, porque…» Se detuvo, incapaz de continuar. «Porque era más fácil manipularme que enfrentar la verdad», completé su frase. Valeria, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «No fue idea mía lo del médico», dijo como intentando salvarse. «Eso fue plan de Andrés». «Valeria», exclamó su hermano traicionado. «Es la verdad», insistió ella. «Yo solo quería que mamá estuviera en un lugar seguro. Lo de vender la casa fue idea tuya». «Basta», intervine con firmeza. «No estamos aquí para ver quién tiene más culpa. Ambos participaron en esto. Ambos intentaron engañarme y quitarme mi hogar». El señor Jiménez sacó un folder y lo abrió sobre la mesa. «Tenemos declaraciones firmadas, grabaciones y documentos que prueban todo lo que hemos dicho. Si decidimos presentar una denuncia formal, ambos enfrentarían cargos serios que podrían incluir penas de prisión». La realidad de su situación pareció golpearlos como un mazo. Valeria comenzó a llorar, mientras Andrés hundía el rostro entre las manos. «No quiero llevar a mis hijos ante la justicia», dije con sinceridad, «pero tampoco puedo permitir que me traten así. Necesito garantías de que esto no volverá a ocurrir». «¿Qué propones?», preguntó Andrés levantando la mirada. «Primero, la verdad completa. Quiero saber exactamente cuánto debes, a quién y por qué. Segundo, un compromiso firmado de que nunca más intentarán algo así. Y tercero, terapia familiar. Todos nosotros, mis hijos, se miraron entre sí, evaluando la propuesta. Era evidente que era mucho mejor que la alternativa legal. «Hay algo más», añadí. «Estoy dispuesta a ayudarte con tu deuda, Andrés. No porque lo merezcas, sino porque no quiero que estés en peligro. Pero será un préstamo, no un regalo. Firmaremos un acuerdo legal con términos y plazos de devolución». «Mamá, yo», comenzó Andrés, pero lo interrumpí. «No he terminado. A cambio,
Quiero que ambos entiendan claramente que esta es mi casa, mi hogar, y que viviré en ella mientras yo lo decida. Si algún día necesito más ayuda o cuidados, lo discutiremos abiertamente como familia, sin manipulaciones ni engaños. El señor Jiménez asintió aprobatoriamente, mientras mis hijos asimilaban mis condiciones. «Estoy de acuerdo», dijo finalmente Andrés. «Y lo siento, mamá. Realmente lo siento». «Yo también», añadió Valeria entre lágrimas. No sé en qué estaba pensando. Carlos, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, finalmente habló. «Creo que todos necesitamos recordar qué significa realmente ser una familia. No se trata de propiedades o herencias, sino de apoyo, respeto y amor incondicional». Sus palabras resonaron en la sala, recordándonos lo que realmente importaba. Durante las siguientes horas, elaboramos un plan detallado. El señor Jiménez redactó un acuerdo familiar legalmente vinculante que todos firmamos. Andrés reveló la verdadera magnitud de su deuda: $120,000 a un prestamista conocido por sus métodos agresivos de cobro. Acordamos que yo le prestaría el dinero mediante un pagaré notarial, con un plan de pagos a 5 años con interés mínimo. También decidimos comenzar con sesiones de terapia familiar la semana siguiente. Era evidente que había heridas profundas en nuestra relación, que necesitaban sanarse, patrones tóxicos que debían romperse. Cuando finalmente salimos del despacho del abogado, ya era tarde. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Me sentía emocionalmente agotada, pero, de alguna manera, más liviana. Por primera vez en mucho tiempo, había sido completamente honesta con mis hijos y ellos conmigo. Valeria se acercó tímidamente y me tomó de la mano. «¿Puedo abrazarte, mamá?», preguntó con voz temblorosa. Abrí mis brazos y la recibí en ellos, sintiendo cómo su cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos. «Lo siento tanto», murmuró contra mi hombro. No sé cómo pude dejarme llevar por esto. Andrés se unió al abrazo, formando un círculo familiar que no habíamos compartido en años. «Te prometo que te devolveré hasta el último centavo», me dijo con determinación. «Y más importante aún, te prometo ser el hijo que mereces a partir de ahora». Carlos observaba la escena con una mezcla de alivio y cautela. Su valentía al enfrentarse a su propia esposa, por lo que creía correcto, había sido decisiva. «Gracias», le dije sinceramente cuando nos separamos. De regreso a casa, me sentí extrañamente en paz. La traición de mis hijos había sido dolorosa, pero también había servido como catalizador para un cambio necesario en nuestra dinámica familiar. Habíamos expuesto verdades incómodas que llevaban demasiado tiempo ocultas, y ahora teníamos la oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre bases más honestas y saludables. Mientras preparaba un té en mi cocina, mirando hacia el jardín que Roberto y yo habíamos cultivado durante décadas, recordé algo que mi abuela solía decir: «A veces las tormentas más fuertes son necesarias para limpiar el aire». Esta había sido ciertamente una tormenta, pero el aire ahora se sentía más fresco, más claro. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Andrés. «Acabo de pagar mi deuda con el dinero que me prestaste. Por primera vez en meses, puedo respirar tranquilo. Gracias, mamá. Te demostraré que tu confianza no ha sido en vano». Sonreí y respondí simplemente: «Te quiero, hijo. Siempre lo he hecho y siempre lo haré». 6 meses han pasado desde aquel día en el despacho del abogado. La vida ha cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. La terapia familiar, aunque dolorosa a veces, nos ha ayudado a sanar heridas antiguas y a establecer límites saludables. Andrés ha comenzado a pagarme puntualmente según nuestro acuerdo. Más importante aún, visita regularmente, no para inspeccionar la casa como antes, sino para compartir tiempo conmigo. A veces cocinamos juntos, recordando recetas que le enseñé cuando era niño. Valeria y Carlos han atravesado sus propias dificultades. Su matrimonio estuvo en crisis después de la mediación, pero decidieron trabajar en ello. Ahora Valeria viene cada jueves y me ayuda con el jardín, un ritual que nos ha permitido reconectar sin la presión de las expectativas. Mi casa sigue siendo mi hogar, mi santuario. He hecho algunas mejoras, como barras de apoyo en el baño y un sistema de seguridad moderno, no porque mis hijos lo exigieran, sino porque yo lo decidí. También contraté a una asistente que viene 3 veces por semana, más para tener compañía que por necesidad real. Lo más valioso que obtuve de esta experiencia fue recuperar mi voz y mi poder. Ya no soy solo la madre mayor
a quien se puede manipular. Soy una mujer con derechos, opiniones y la determinación para defenderlos. Ayer, mientras tomábamos café en la terraza, Andrés me preguntó si alguna vez podría perdonarlos completamente. Le respondí que el perdón no es un destino, sino un camino que recorremos día a día. Algunos días es más fácil, otros más difícil, pero lo importante es seguir caminando juntos. La justicia no siempre llega como esperamos. A veces no involucra tribunales ni sentencias, sino simplemente la oportunidad de reequilibrar las relaciones y restaurar el respeto mutuo. En mi caso, la verdadera justicia fue recuperar mi dignidad y, al mismo tiempo, darles a mis hijos la oportunidad de ser mejores personas. Mi abogado, el señor Jiménez, ahora es un amigo querido que viene a cenar ocasionalmente. Siempre bromea diciendo que debería escribir un libro sobre familias y herencias. Quizás lo haga algún día. Mientras tanto, disfruto cada amanecer en esta casa llena de recuerdos, sabiendo que cuando llegue el momento de partir, será bajo mis propios términos, con mi familia reunida a mi alrededor por amor, no por codicia. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.